Buenas tardes, Adela. ¿Cómo está eso? Sí, muy buenas tardes, Ismael. Óyeme, qué encantado estoy de hablar contigo y de que estés ya en perfecta salud. Déjame presentarte a nuestros radio oyentes, que también, bueno, te admiran mucho. Tenemos con nosotros a Adela Soto Álvarez, una escritora, poeta, guionista, productora y editora literaria. Ha obtenido múltiples premios literarios a lo largo de su carrera. Entre sus novelas más sobresalientes se hallan El imperio de la simulación, Bodas negras, Golpes a la inocencia, Los vientos de la razón y Las moles del silencio, además de muchos otros. Con el que fue ganadora del premio literario Reinaldo Arena de Creatividad Internacional 2016. Y hoy vamos a hablar de Los azotes del exilio, que es otra de sus novelas también muy brillante. Óyeme, Adela, dinos cómo surgió esta novela primeramente. ¿Cuál fue su inspiración? Sí, pues te diré. En el año 1992 yo estaba en Cuba aún y comenzó una situación muy difícil que fue un periodo especial que agredió muchísimo a la población de a pie. Viendo tantísimas cosas a mi alrededor y como novelista al fin, quise que estas cosas que sucedieron y que aún suceden no se quedaran en el olvido y decidí escribirlas para los que las conocen y para aquellos que vendrán después y no tendré la posibilidad de decírselas. Esta novela surge en dos lugares, en Cuba, La Habana, Cuba, Pinar del Río y Miami. Esta novela trata sobre la vida de una escritora infantil que después de pasar muchas vicisitudes en la isla, viene al exilio y aquí comienza a enfrentar una cantidad de problemas reales que la fueron minimizando como escritora, tanto o más que como le sucedió en Cuba. La partida de Lucía, que es como se llama la protagonista para el exilio, conmovió mucho a otra escritora a la cual yo le hice varias entrevistas para conocer profundamente de la realidad de este hecho, que es, aunque no es una novela, como pudiéramos decir, autobiográfica, es una novela que es real, tomada de la vida real y precisamente de estas dos personas que mantuvieron durante años cartas de un país a otro, contándose todas las situaciones que iban ocurriendo. La partida de Lucía, como te decía, que es una escritora infantil que abandona la patria debido a la cantidad de censura, la falta de libertades, y su obra, que era una extensa obra, era totalmente impublicable. Esta señora nunca tuvo la posibilidad de tener libertad de expresión desde que nació hasta la fecha, porque desde su niñez tuvo que enfrentar diferentes exilios. Por eso es que la novela lleva el título Los azotes del exilio, porque no es solamente el exilio en Miami, sino el propio exilio interior que ella tuvo que sufrir dentro de Cuba. Desde la niñez, esta escritora infantil, tuvo que enfrentar una cantidad de exilios, como te decía anteriormente, comenzando con el forzado exilio del Escambray hacia las comunidades cautivas cuando solamente ella era una niña. Después de esto pasa a ser opositora pacífica contra el régimen cubano y ante el acoso, la persecución, la suma de detenciones, no le quedó otra opción que pedir asilo político en la embajada americana para salvar la vida.
viaja a Miami llena de ilusiones y bríos, repartió sus pobrezas a los más necesitados y con profunda alegría mezclada con la nostalgia del adiós, que es el más fuerte, el adiós de los vivos, salió de su hábitat para comenzar a tropezar con una realidad que sin exageraciones se ha convertido en el pan nuestro de cada exiliado. Para algunos de los radioyentes que no entienden qué es la situación en 1992, que se le llamaba la época especial, ¿no? El periodo especial, era cuando la Unión Soviética, que mantenía a la dictadura castrista, se fue abajo, ¿entiendes? Y entonces le llamaron el periodo especial, donde antes había hambre, pues bueno, el hambre se triplicó. Los relatos de ese periodo especial son escalofriantes. Después, unos años más tarde, bueno, vino Chávez, y que necesitaba cierta cobertura, y los agentes también de la inteligencia cubana, y entonces pues comenzó a darles ayuda, y el papel que tenía la Unión Soviética lo cogió Venezuela. Adelante, ¿hay algo más que me quieres decir? Ese cúmulo de dificultades muy extendido en la vida del exiliado. ¿Me puedes poner algunos ejemplos de Lucía? Sí, cómo no. Bueno, pues yo te diré que Lucía llegó a Miami llena de sueños, pero en Miami tropezó con situaciones muy difíciles a la hora de buscar trabajo, a la hora de revalidar su título de profesora de español, a la hora de publicar un libro, y todas esas cosas ellas la golpean mucho aquí en Miami, porque en Cuba, cuando comienza el periodo especial, como tú decías, en el 1992, la situación fue tan caótica, pero tan caótica, que el pueblo se veía hoy caminar por las calles normalmente y al otro día sabía que habían fallecido. No había comida, cerraron los negocios, no se desapareció de los comercios tanto estatales como industriales, de lo que es los alimentos, las bodegas como se le llaman allá, y los productos industriales, que es donde vendían la ropa y demás. Desapareció todo lo que tenía que ver con eso. Imagínate tú cómo el pueblo de Cuba pudo enfrentar un país sin comida, sin ningún tipo de queroseno para poder cocinar, porque allá la mayoría de los cubanos cocinan con queroseno o brillante, y otras con leña. Es decir, que el gas manufacturado en Cuba escasea mucho. En La Habana, que es la capital, es donde más existe. Es decir, que en un periodo especial que no había gas ni había petróleo, lo único que había era leña, aserrín, para entonces uno de forma industrial casera, ¿no? Echaba en una lata de pintura una cantidad de aserrín, le ponía una mechita en el centro y ese era el fogón para hacer algunas cosas. Algunas cosas, como te puedo decir, lo que uno encontraba, porque había veces que pasabas el día con un pan que te lo daban por la cuota normada y todo el día en blanco una infusión de alguna hierba que tenías en algún jardín o vecino y demás, y cogías unas hojitas y las hervías, hacías una infusión, y había veces que la podías endulzar con miel de abeja, otras veces te la tomabas así sola. Es decir, había una situación pero tan difícil. Imagínate tú, había caído el muro que sostenía lo que es el régimen castrista, y entonces estábamos obligados a regresar a la edad de piedra. Las necesidades nos invadían por dentro y por fuera. No había nada, no quedaba nada.
entre ellos el combustible, como te decía anteriormente, para cocinar, y lo poco que podías encontrar en la bolsa negra, porque un jabón de lavar hecho de forma casera llegó a costar 50 pesos moneda nacional y era sosa cáustica. Sí, se habían cerrado todos los mercados, fuera de la canasta más básica no encontrabas nada, y dentro de ella mucho menos, porque al no haber petróleo los camiones no podían llevar los pocos alimentos que se repartían por la canasta básica, que son los productos normados, no llegaban a tiempo. Los comercios destinados para esa adquisición permanecían llenos de moscas. Los comercios industriales igual, no había calzado, no había ropa de vestir, no había nada. Lo único que había en Cuba eran enfermedades tras enfermedades que invadían a los niños, a los ancianos, que es la parte más vulnerable. Se veían caer a diestra y siniestra ante la falta de medicamentos. En esa época hubo muchas muertes, casi que a diario. Muchos niños quedaron en el campo por falta de un antibiótico, un suero de glucosa. Y todo esto se unía a los constantes apagones, que eran terribles, días y días y días de apagones, por más de 8 horas, porque tampoco el petróleo, al no haber petróleo, imagínate, todas estas cosas tuvieron su situación. Las calles vivían en penumbra, expuestas a los malhechores, fue cuando más malhechores hubo, aunque siempre los hay, a los necesitados y aquellos que no sabían esperar por el tiempo. Imagínate tú, preferían perder los valores humanos con tal de sobrevivir a la época y sus consecuencias. Aquí es donde no está dentro de la novela, pero bueno, yo creo que sería bueno mencionarlo, que por todas estas razones comenzó lo que es el furor de la venta de sexo barato, que se le llamó el jineterismo. Sí, el relato es escalofriante. Aún para mí, que soy cubano, que más o menos conocido esta situación, imagínate los que nunca han oído hablar de esto. Quien salvó esa situación desastrosa y media de ese gran proyecto de la dictadura castrista que iba a llenar a toda la gente de felicidad fue, es decir, Venezuela y Chávez, porque ellos necesitaban los agentes de inteligencia, no los médicos, los agentes de inteligencia, varios miles de agentes de inteligencia que se mandaron para Venezuela, que todavía están dando vuelta por allá muchos, y que, es decir, fue la que le envió el petróleo para poder ir saliendo de toda esa catástrofe que había dejado la caída del comunismo soviético. A mí realmente es una cosa que mucha gente desconoce completamente, y se pregunta, bueno, ¿cómo es que sobrevive todavía esa dictadura ya de 60 años? Bueno, sobrevive porque no son sus médicos que ellos exportan internacionalmente con los que ganan algún dinero, son sus servicios de inteligencia, que es en donde único ha funcionado siempre, y ha sido los primeros en el sistema comunista, tanto la KGB soviética, la Stasi alemana y la seguridad del Estado, es decir, castrista. Es eso lo que ellos venden, y eso es lo que hoy existe en Venezuela, y por eso les envían todavía a pesar de la situación desastrosa también que hay en Venezuela, todavía le están enviando el petróleo a precio muy, muy barato. ¿Algo más de todo este desastre que nos pudieras contar, Adelaine? Bueno, sí, como no, mira, el periodo especial se calma un poco, porque siempre Cuba ha estado en periodo especial. Allá lo único, el que no tiene divisas no vive. Todavía allá las personas de a pie tienen que estar resolviendo sus alimentos a través de la bolsa negra, o si no, de una cantidad de timbiriches de sobrevivencia que han hecho, donde lo mismo te venden una pizza secreta que un pan con averigua, o una infusión de hierbas milagrosas, ¿me entiendes? Y gracias al hambre
y a la ingenuidad del propio pueblo. Y como no tienen moneda dura, pues se comen lo que ellos puedan alcanzar. Y no sabes tú ni qué cosa es. ¿Entiendes? Porque no todo el mundo tiene divisa para comprar. En Cuba hay personas que están viviendo de la canasta básica, que es 5 libras de arroz y un poquito de grano, que a veces chícharo, a veces son frijoles, un poquito de aceite, que es media libra, un cuarto de libra por persona, y nada más. Un pan en la panadería, uno solo por persona al día. A los niños a los 7 años se les quita la leche. Les venden un yogur ahí que no se sabe ni de qué cosa es. A los que son mayores de 7 años, que a veces viene, a veces no viene. Y esa es la realidad de Cuba. Sí, además de que se une todo el acoso, la persecución y y la falta de libertades. ¿Entiendes? Yo pienso que Cuba, vaya, es un desastre. En eso estamos de acuerdo. Y siguen en el periodo especial. Para ellos nunca ha existido otra cosa. Bueno, la salvación de ellos no fue solo el petróleo, sino también la cantidad de turistas que están entrando y la juventud que decidió perder los valores y están sobreviviendo gracias a ese turismo que está entrando. Sí, claro, bueno, es el turismo sexual, ¿no? También son los envíos de las remesas que muchos familiares aquí en el sur de la Florida envían a sus familiares todavía que están allá en la isla. O sea, ese conjunto, pero no hay nada estructurado realmente, no es una economía real, eso es una economía basada en el turismo sexual, en las remesas que envían los familiares y en el petróleo que puede mandar un país que ya está en quiebra como es Venezuela. Esa es la realidad actual. O sea, todavía sigue el periodo especial, lo que ha ido cambiando de cara. Adele, algo más, ya que ya nos estamos acercando hacia el final, ¿qué más agrega de todo este desastre? Bueno, yo creo que te he dicho, pienso que casi toda la situación que existe en Cuba, y por eso es que yo decidí escribir esta novela, Los azotes del exilio, porque no solo es el exilio a Miami, sino es el exilio que vive el cubano dentro de su propia patria. Yo le llamo a eso exilio interior. ¿Me entiendes? Porque ni todo el mundo es quien recibe remesas, ni todo el mundo es quien ha perdido los valores y se ha dedicado a jineterismo para poder sobrevivir. Sí, esta parte, que es la menor, es la que está pasando muchísimo trabajo. Hay que ir a Cuba para ver qué desastre es Cuba. Sí, bueno, muchos van solamente al turismo jineteril y todo ese tipo de cosas. Es lo más que viaja a Cuba. El turismo que está viajando a Cuba está más dedicado a lo que es la prostitución de la juventud, que por unas ínfimas golosinas o algún perfume barato, un jabón o algunos dólares, pues van a la cama y así creen que sobreviven. Sí, es una situación que se me puede decir desastrosa, que más o menos ha estado dando vuelta por 60 años. Por eso todavía hay muchachos que se tiran al mar, aunque ya no son tan bien recibidos por acá por el gobierno estadounidense, y se tiran a ver si pueden salir de aquello. Es decir, la juventud siempre es loca y bueno, y siempre trata de vivir un poco mejor. Exactamente, ese es el problema, que tienen dos opciones. Si no tienen divisa, no tienen vida. Entonces la felicidad, el futuro de ellos está en la divisa. O bien prostituyéndose en Cuba con el turismo, que va
casi todos los días ellos reciben turistas y entonces esa afluencia de turistas ya tú sabes, o si no, emigrar, no tienen otra posibilidad que emigrar porque, te repito, su futuro está en la divisa, no está en otro lugar. Allá en que no tenga divisa no sobrevive, aún teniéndola no sobrevive porque también los mercados de la moneda dura están casi todos vacíos. Sí, sí. Bueno, oye, Adelaine, te agradezco muchísimo que me hayas hablado de de esta novela que, bueno, cuya temática es escalofriante, Los azotes del exilio, que es una novela que recomendamos. Y bueno, nos mantenemos siempre en contacto. Muchas gracias por todo tu atención y colaborar con nuestra programación radial. Bueno. Gracias a ti por haberme invitado, por haberme hecho esta entrevista y por permitirme expresarme del por qué la escribí y la situación real que tiene mi país, porque yo soy cubana, aunque vivo en el exilio en Miami. Y bueno, que tengas muy buenas tardes y ojalá todo pase y algún día podamos sentirnos libres de todo este atolladero que nos ha hundido ese gobierno tan totalitario. Y que sí, se van transmitiendo generaciones tras generaciones de ellos, es decir, de todos esos que ganan mucho, de esa pequeña cúpula y de todos los demás que están en una pobreza increíble, bueno, haciendo los malabarismos de los que tú has contado. Bueno, Adelaine, nos mantenemos en contacto. Ya nos vemos. Bye bye. Bye bye.